Hola, 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 mi gente guapa. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén de maravilla y con toda la energía porque hoy, aquí en el Chismógrafo Estelar, tenemos un chismecito jugosísimo que estoy segura les va a encantar. Preparen sus palomitas y agárrense fuerte. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, ya saben que los amamos, que los shippeamos desde Senkalkam, pero las cosas, al parecer, no siempre son color de rosa en el paraíso. Han circulado rumores, declaraciones contradictorias y, al parecer, hasta una condición por parte de Kerem que ha hecho que Hande explote. ¿Qué está pasando realmente entre ellos? ¿Hay drama en el horizonte o es solo humo? Vamos a analizarlo juntos. Antes de que empecemos con toda la carnita, por favor, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis de tus celebridades favoritas. Y si ya eres parte de esta familia, muchísimas gracias por el apoyo. Tu like, tu comentario y tu compartida son lo que nos motivan a seguir trayéndote el mejor contenido. Ahora sí, vamos al grano. Hande y Kerem. Su relación, como muchas relaciones en el ojo público, ha sido un torbellino de emociones, especulaciones y, sobre todo, mucho cariño por parte de sus fans. Recordemos cómo se enamoraron durante el rodaje de Senkalkam. La química era innegable, traspasaba la pantalla y, obviamente, el romance pasó de la ficción a la realidad. Nos regalaron momentos hermosos, viajes juntos, fotos adorables y una complicidad que nos hacía creer en el amor verdadero. Pero en los últimos meses, las cosas han estado un poco extrañas. Han aparecido fuentes cercanas que sugieren que la relación no está en su mejor momento. Y aquí es donde entra en juego la famosa condición que supuestamente Kerem ha puesto a Hande. Según estas fuentes, Kerem, siendo un actor muy enfocado en su carrera y con una visión clara de su futuro profesional, le habría pedido a Hande que se concentrara más en su trabajo y que disminuyera un poco sus apariciones públicas enfocadas en temas que no están directamente relacionados con su carrera actoral. Al parecer, Kerem considera que Hande, siendo una actriz con un potencial enorme, debería estar dedicando más tiempo a prepararse, a buscar papeles desafiantes y a construir una imagen más sólida en la industria. Ojo, aquí hay que aclarar algo importante. No estamos diciendo que Kerem esté controlando a Hande o que no la apoye. Simplemente parece que tienen visiones diferentes sobre cómo construir sus carreras y sobre cómo manejar la fama. Y por supuesto, es completamente válido que cada uno tenga su propia opinión al respecto. ¿Pero por qué decimos que Hande explotó? Bueno, las mismas fuentes afirman que Hande no tomó muy bien esta petición. Ella, siendo una mujer independiente, exitosa y con una personalidad muy fuerte, siente que tiene derecho a decidir cómo quiere vivir su vida y cómo quiere gestionar su carrera. Hande es una persona muy activa en redes sociales, le gusta compartir su día a día con sus fans, participar en proyectos que le interesan, independientemente de si están directamente relacionados con la actuación o no. Además, Hande siempre ha sido una defensora de causas sociales y se ha involucrado en diferentes proyectos benéficos. Para ella, utilizar su plataforma para dar visibilidad a estas causas es muy importante. Y al parecer, Kerem no entiende del todo esta necesidad de Hande, lo que ha generado cierta tensión entre ellos. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo esta situación. Creo que es importante entender que las relaciones, especialmente las relaciones en el mundo del espectáculo, son complejas. Hay muchos factores que influyen: la presión mediática, las agendas apretadas, la distancia, las diferentes expectativas. Y a veces es difícil encontrar un equilibrio que funcione para ambas partes. En el caso de Hande y Kerem, creo que estamos viendo un choque de personalidades y de prioridades. Kerem, como mencionamos, parece estar muy enfocado en su carrera y quiere asegurarse de que Hande también esté enfocada en la suya. Mientras que Hande, aunque también valora su carrera, le da mucha importancia a otros aspectos de su vida, como su familia, sus amigos y sus intereses personales. ¿Esto significa que la relación está condenada al fracaso? No necesariamente. Creo que es posible que Hande y Kerem superen esta crisis si ambos están dispuestos a ceder y a llegar a un acuerdo. La clave, como en cualquier relación, es la comunicación. Si pueden hablar abiertamente sobre sus expectativas, sus preocupaciones y sus deseos, es posible que encuentren una forma de seguir adelante juntos. También es importante recordar que no sabemos toda la verdad.
Todo lo que hemos dicho hasta ahora se basa en rumores y en información que ha salido a la luz a través de fuentes cercanas. No sabemos qué está pasando realmente entre Ande y Kerem a puerta cerrada. Es posible que estemos exagerando la situación o que estemos interpretando mal sus acciones. Pero independientemente de lo que esté pasando realmente, creo que es importante que les brindemos nuestro apoyo y que les demos espacio para que resuelvan sus problemas. A fin de cuentas, son personas como nosotros y merecen ser tratados con respeto y con empatía. Y ahora, hablando de su amor, ¿es real o es solo una estrategia de marketing? Esta es una pregunta que muchos se hacen, especialmente después de ver cómo algunas parejas del mundo del espectáculo utilizan sus relaciones para generar publicidad. En el caso de Ande y Kerem, creo que su amor es real. La química que tienen es innegable y se nota que se quieren y se admiran mutuamente. Además, han compartido muchos momentos íntimos y personales que no se pueden fingir. Sin embargo, también es cierto que su relación ha sido muy beneficiosa para sus carreras. Estar juntos les ha dado mucha visibilidad y les ha abierto muchas puertas. Pero esto no significa que su amor no sea genuino. Creo que es posible que ambas cosas sean ciertas, que se amen de verdad y que también se beneficien mutuamente de su relación. En conclusión, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin parece estar pasando por un momento difícil. Una supuesta condición impuesta por Kerem ha generado tensión entre ellos, poniendo de manifiesto diferencias en sus visiones sobre sus carreras y sus prioridades. Si bien su amor parece genuino, la presión mediática y las expectativas profesionales complican la situación. Solo el tiempo dirá si logran superar esta crisis y seguir adelante juntos. Y bueno, mi gente guapa, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Recuerden que esto es solo una opinión basada en la información que tenemos disponible. No sabemos toda la verdad y es importante ser respetuosos con Hande y Kerem. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Crees que Hande y Kerem van a superar esta crisis? ¿Estás de acuerdo con la condición de Kerem? Déjame tus comentarios aquí abajo y dime qué te parece. Me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, no olvides darle like a este vídeo si te gustó, compartirlo con tus amigos para que se enteren de todo el chisme y, por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Recuerda que aquí siempre tenemos los mejores chismes, noticias y análisis de tus celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Asterisco asterisco ahora, ampliando la noticia a 1600 palabras asterisco asterisco. Hola, de nuevo chismosos empedernidos. Ya saben que en el chismógrafo estelar no nos quedamos con la primera capa. Profundizamos, investigamos y les traemos la verdad, aunque a veces duela. Así que prepárense porque vamos a desenmarañar aún más la situación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Después de soltar la bomba sobre la supuesta condición de Kerem, la red se encendió. Twitter era un hervidero. Almohadilla Hande Kerem, almohadilla Kerem Bürsin, almohadilla Hande Erçel eran trending topics a nivel mundial. Los fans se dividieron en bandos, los almohadilla Team Kerem, que lo defendían argumentando que solo quería lo mejor para la carrera de Hande, y los almohadilla Team Hande, que consideraban la petición como un intento de control y un ataque a la libertad de la actriz. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué Kerem, conocido por su carisma y su apoyo a Hande, tomaría una postura aparentemente tan restrictiva? Para entenderlo mejor, tenemos que analizar las carreras de ambos por separado. Kerem Bürsin, desde el inicio, ha sido un actor muy metódico y ambicioso. Su experiencia en Estados Unidos, donde estudió actuación y luchó por abrirse camino en Hollywood, lo moldeó con una mentalidad muy enfocada en el trabajo duro y la disciplina. Siempre ha buscado papeles que lo desafíen como actor, que le permitan explorar diferentes facetas y demostrar su talento. Lo hemos visto en series como Şeref Meselesi y, por supuesto, Senkalkam, donde su popularidad se disparó. Pero incluso después del éxito masivo de esta última, Kerem ha mantenido su enfoque en proyectos de calidad, participando en producciones con un mayor valor artístico y dramático. Su visión para su carrera siempre ha sido a largo plazo. No busca simplemente la fama instantánea, sino construir un legado como actor respetado y reconocido internacionalmente. Y es precisamente esta visión la que, según las fuentes cercanas, lo ha llevado a expresar su preocupación por la dirección que estaba tomando la carrera de Hande. Ahora, hablemos de Hande Erçel.
Su ascenso a la fama ha sido meteórico. Desde sus primeros papeles en series como Güneşinkler hasta su protagónico en Senkalkam, Hande se ha convertido en una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Su belleza, su carisma y su talento la han catapultado al estrellato. Sin embargo, a diferencia de Kerem, Hande siempre ha mostrado un enfoque más relajado y diverso en su carrera. No solo se ha dedicado a la actuación, sino que también ha incursionado en el mundo del modelaje, la publicidad y el diseño. Además, como mencionamos antes, es muy activa en redes sociales, donde comparte su vida personal, sus opiniones y sus proyectos con sus millones de seguidores. Hande también ha utilizado su plataforma para defender causas sociales que le importan, como los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ha colaborado con organizaciones benéficas y ha participado en campañas de concienciación. Para ella, ser una figura pública implica una responsabilidad social, y se toma muy en serio el poder de su influencia para generar un impacto positivo en el mundo. Entonces, ¿dónde radica el problema? La clave está en que Kerem y Hande tienen diferentes definiciones de lo que significa ser un actor exitoso. Para Kerem, el éxito se mide en la calidad de los proyectos, la profundidad de la interpretación y el reconocimiento de la crítica. Para Hande, el éxito también incluye la conexión con el público, la libertad de explorar diferentes facetas de su personalidad y la oportunidad de marcar la diferencia en el mundo. La supuesta condición de Kerem, entonces, no se trata tanto de un intento de control, sino de una manifestación de su preocupación por el rumbo que estaba tomando la carrera de Hande. Él teme que al diversificar demasiado sus actividades y al enfocarse en proyectos que no están directamente relacionados con la actuación, Hande esté diluyendo su talento y perdiendo oportunidades de crecimiento profesional. Pero Hande, por supuesto, no ve las cosas de la misma manera. Ella considera que su libertad para explorar diferentes caminos y su compromiso con causas sociales son parte integral de su identidad como persona y como artista. No está dispuesta a renunciar a estas facetas de su vida para complacer las expectativas de Kerem o de cualquier otra persona. Y aquí es donde la situación se complica. Ambos se aman y se admiran mutuamente, pero tienen visiones diferentes sobre cómo construir sus carreras y sobre cómo vivir sus vidas. ¿Podrán encontrar un punto medio? ¿Podrán llegar a un acuerdo que satisfaga las necesidades y deseos de ambos? Para responder a estas preguntas, es importante tener en cuenta algunos factores adicionales. En primer lugar, la presión mediática. Hande y Kerem son constantemente objeto de atención por parte de la prensa y de los fans. Cada uno de sus movimientos es analizado y comentado hasta el más mínimo detalle. Esta presión puede ser muy difícil de manejar y puede afectar la relación. En segundo lugar, la distancia. Debido a sus compromisos profesionales, Hande y Kerem a menudo tienen que pasar tiempo separados. La distancia puede dificultar la comunicación y la conexión emocional, lo que puede generar tensiones y malentendidos. En tercer lugar, las expectativas. Los fans tienen grandes expectativas sobre la relación de Hande y Kerem. Los ven como la pareja perfecta, el ejemplo del amor verdadero. Esta idealización puede ser muy difícil de cumplir y puede generar frustración y decepción. A pesar de todos estos desafíos, creo que Hande y Kerem tienen la capacidad de superar esta crisis y de seguir adelante juntos. Su amor es fuerte y su conexión es profunda. Si están dispuestos a comunicarse abiertamente, a ceder en algunos puntos y a apoyarse mutuamente, pueden encontrar una forma de construir una relación que funcione para ambos. Además, es importante recordar que la vida es un proceso de aprendizaje y crecimiento constante. Hande y Kerem están en una etapa de sus vidas en la que están descubriendo quiénes son y qué quieren. Es natural que tengan diferencias de opinión y que experimenten conflictos. Lo importante es que aprendan a manejar estos conflictos de manera constructiva y a seguir creciendo juntos como pareja. En última instancia, el futuro de la relación de Hande y Kerem depende de ellos. Nadie más puede decirles qué deben hacer o cómo deben vivir sus vidas. Solo ellos pueden decidir si quieren seguir juntos y si están dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para que su relación funcione. Así que, mi gente guapa, sigamos observando y apoyando a Hande y Kerem. Deseémosles lo mejor y esperemos que puedan superar esta crisis y seguir regalándonos momentos hermosos juntos. Y recuerden, en el Chismógrafo Estelar, siempre estaremos aquí para traerles las últimas noticias y los análisis más profundos sobre sus celebridades favoritas. No se pierdan nuestro próximo vídeo. Besos y abrazos.
Y no olviden dejar sus comentarios y compartir este vídeo con todos sus amigos chismosos. Hasta la próxima.